El famoso juego de cartas Duelo de Monstruos. ¿Cuál es tu carta preferida? La mía era la preciosa carta de Kuriboh, una carta que me ha dado centenares de victorias, pero me encantaba jugar. Compré un deck aquí en mi ciudad, traía muchas cartas clásicas. Pero lo más extraño es que, en una carta, tenía pegado un trozo de una hoja de cuaderno con una inscripción en marcador que rezaba peligro, la cual no le presté mucha atención. Esa carta era un Kuriboh, un pequeño monstruo de 300 de ataque y 200 de defensa, que me salvó en repetidas ocasiones. Conseguí este deck de manos de un señor algo raro en un mercado. Qué mal que no hice caso al papelito. Qué mal. Decidí estrenar mi nuevo y flamante deck en un lugar de reunión, donde se juega aquí en mi ciudad. Decidí incluir a Kuriboh en el deck porque sentía que tenía que hacerlo. Aunque no tiene un buen poder, sí tiene un buen efecto, que consiste en descartar a Kuriboh, para que el oponente no inflija daños cuando uno de sus monstruos ataca. Decidí sentarme en una orilla de una de las mesas disponibles, nervioso por jugar por primera vez. En eso un tipo perfectamente normal se acercó y me dijo: ¿Quieres jugar? Obviamente respondí que sí. Mi primera mano fue asquerosa, un dragón de ojos azules y puras cartas mágicas inservibles. Estaba sudando. Pensaba que no podía perder mi primer duelo. No podía, pero una voz en mi cabeza decía: Resisted. Yo no hice caso a aquella vocecita. El oponente me ganó en tan solo 3 turnos y comenzó el segundo duelo. Yo estaba más nervioso que nunca. Volvió a salir la misma exacta mano del duelo anterior. El oponente me estaba apaleando con Blackwing de 1700 y otro de 1600. Me quedaban solo 2400 puntos de vida. Pensé que, si no me salía algo bueno al siguiente turno, estaba acabado, perdería mi primer duelo. Estaba algo triste porque tenía muchas ganas de jugar, pero perdería mi primera batalla. Era mi turno, robé mi carta. Era Kuriboh, podría descartarlo para reducir un ataque a 0, pero solo prolongaría mi derrota. Pero escuché un murmullo de uno de los chicos que observaba mi duelo. Maldito suertudo. No entendí bien, pero algo en mi cabeza me dijo que colocara la carta en defensa. La coloqué y le cedí mi turno a mi oponente. Noté que él ya no tenía cartas. Lo que no entendí nunca fue cómo se quedó sin su mano mi oponente. No robó carta en su turno y le pregunté que por qué no lo había hecho y me respondió que porque no tenía sentido si ya había perdido. No entendí bien. Atacó con el Blackwing de 1700 a mi Kuriboh y cuando volteé mi carta dispuesto a mandarla al cementerio, noté que ya no era Kuriboh, era un Charcoal Impachi de 2100 de defensa. No supe qué pasó. No dije nada y cuando el oponente me cedió el turno, Kuriboh era ahora un Mitie Dragón. En la calculadora, donde teníamos nuestros puntos de vida, me di cuenta que solo tenía 500 puntos de vida. Algo dentro de mí se emocionó y sin dudarlo ataqué a su Blackwing de 1600 puntos. Gané el duelo. Pensé, no sé cómo, pero lo hice. Ahora debo ganar el siguiente, y en efecto el siguiente duelo fue idéntico. Al terminar yo estaba emocionado, sin embargo mi oponente se fue deprimido, dejando un Blackwing en la mesa. Lo tomé y regresé a mi casa. Me dormí y soñé con el duelo, pero todo era más bizarro. Cuando mi oponente perdía me decía: No mereces existir. Y una nube oscura lo absorbía mientras se escuchaba la detonación de un arma y yo reía y reía sin parar. Extrañamente ese sueño no me perturbó en lo absoluto, al contrario, sentí más ganas de jugar. Desperté, mi papá leía su periódico. En la portada anunciaba la desaparición de un joven de 19 años y noté que era el chico al que le había ganado el día anterior. No reaccioné, simplemente saqué una sonrisita. Me fui a jugar una y otra victoria seguida, no perdía, parecía que era invencible. Al día siguiente otra vez en el periódico: desaparición masivo de 23 jóvenes. No lo podía creer. Yo no estaba asustado ni triste, estaba con alegría y con sensación de cumplir mi cometido. Quise ir a volver a jugar. No estaba yendo a la escuela, ya que mi papá y yo estábamos en proceso de mudanza, pero algo en mi cabeza decía: Eres solo un esbirro, eres solo una herramienta, esa carta solo te utiliza. Pasó una semana antes de la mudanza y yo logré desaparecer 84 jóvenes, ganando en el duelo de monstruos.
Todas esas desapariciones me alegraban y lo mejor es que nunca me sentí culpable y aún mejor nunca me ensucié las manos. Cuando regresé a mi casa, después de ganarles a 12 jóvenes, mi papá me anunció que al día siguiente nos mudaríamos. Yo asentí con la cabeza y me fui a acostar. Mientras dormía, las voces que decían que yo solo era una herramienta no dejaban de sonar. Yo solo quería descansar. La carta. Kuribo me decía: No te rindas, sigue adelante, no debes parar, este es tu destino. No podía tolerar las voces, necesitaba un descanso. Abruptamente desperté y rápidamente dejé mi deck debajo de mi cama. No pude dormir esa noche oyendo las voces que me decían que me iría al infierno, la sombra de algo rondando por mi habitación vacía, las voces de mis víctimas pidiendo ayuda. Me comencé a sentir mal, quería ayudarlos pero no podía, y parecía como si se escuchara una risa malvada debajo de mi cama. Fue una noche horrible y eterna, hasta que después de tanto logré quedarme dormido. Al amanecer desperté de un brinco, recordando la noche anterior. No me atreví a mirar debajo de mi cama mientras sacaba las últimas cosas de mi casa. Mi papá me mencionó sobre llevarnos la cama y le dije que estaba demasiado enchinchada y la base estaba muy apolillada, a lo que afortunadamente mi papá me creyó y prefirió dejarla. Escribí una nota en papel y la dejé sobre la cama. No mires debajo de la cama, no lo hagas. El cartel de se vende en mi cuarto se veía tétrico, pero me daba una sensación de alivio. Me fui algo contento, pero aún sentía culpa recordando lo anterior y diciéndome a mí mismo: al menos no seguiré siendo su esclavo. Pasaron ya 3 años de ese evento y hace poco fui a jugar con un nuevo deck que hice de unas máquinas llamadas Save Dragon. Entonces vi a un par de muchachos jugando. Me acerqué y un miedo profundo me inundó al notar que uno de los chicos tenía un Kuribo en modo de ataque contra un poderoso Goyo guardián. El dueño del Kuribo atacó y con una mirada perdida me vio a los ojos y sonrió. Supe entonces quién era ese chico y esa carta. Salí corriendo de ahí, fue muy clara. No mires debajo de la cama, no lo hagas. Sé que eventualmente me tendré que enfrentar a esa carta maldita y juro que la detendré para poder expiar mis pecados, pero ahora no puedo. Ahora no.